Hallelujah. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy contento de estar aquí en el día de hoy. Amén. De forma especial quiero dar gracias al pastor Juan Ortiz, a su esposa, a su preciosa familia. Estoy agradecido de ver cómo el corazón que tienen para adorar a Dios. También quiero dar gracias al hermano Hugo y a toda su familia que nos han acogido muy bien y nos cuidan muy bien. Así que gloria a Dios. Estoy contento. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que están reunidos en el día de hoy. En este momento que la palabra de Dios que entra en ustedes, si entra la palabra de Dios en sus vidas, estoy seguro que la obra de Dios se comenzará a levantarse en cada uno de ustedes. Por lo que espero que en este tiempo breve de la palabra, sea la palabra la que quede en sus corazones y la que empiece a obrar en sus vidas. Acompáñenme a leer la palabra de Dios en Mateo 16, del 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Me gustaría que leyéramos antifonalmente un versículo cada uno, empezando yo a leer el primer versículo, el 13. Ustedes continúan con el 14, yo el 15 y así sucesivamente hasta el versículo 20. Mateo 16, versículos del 13 al 20. Amén. ¿Eh? Ok. ¿Quieres ponerte aquí con un...? Ok, ¿sí? ¿Quieres un micro? ¿Te acerco un micro? ¿Está bien? Ok. Lo siento por los que no hablan inglés. O sea, por los que no hablan español. La hermana me va a traducir al inglés. Mateo 16, del 13 al 20. Si quieres decirlo en inglés. Matthew 16 from 13 through 20 is what we're reading. Okay. Los que lo leen en inglés pues pueden seguir la lectura en su idioma, en inglés. Los que lo hacemos en español, antifonalmente, como he dicho, leamos la palabra de Dios. Empiezo yo y dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen quién era Jesús el Cristo. Amén. Amén. El título del mensaje que brevemente quiero compartirles en el día de hoy es ¿Ustedes por qué creen en Jesús? The title of the message that I'd like to share today is Why do you think or why do you believe in Jesus? Podemos ver que Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? We can see that Jesus asked his disciples, who do the people say I am? Y mucha gente que seguía a Jesús, que creía en Él, que veía las señales y los milagros que Jesús hacía, le seguían, iban creyendo en Él, porque pensaban que Él era como Juan el Bautista, como Jeremías, como Elías o alguno de los profetas. And a lot of the people that followed him, that believed in him, would see the signs. Hallelujah. Thank you, Jesus. Some believed that he was maybe like John the Baptist, the prophet. Pero después hizo una segunda pregunta Jesucristo. But then he asked a second question. La gente que cree en mí, que me sigue, dicen que yo soy este tipo de persona. Pero ustedes que son mis discípulos, ¿quién decís que soy yo? The people that follow me, they believe I'm this type of person, but who do you think I am? En ese momento Pedro confesó: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. So Peter confessed, Jesus, you
are the Yes, Christ, hallelujah. the Son of the living God. Amen. Pedro entendió que tú eres el Mesías, el que había de venir a salvar a su pueblo. Peter understood that he was the Messiah, the one who was here to save his people. No eres un profeta más, no eres alguien que hace más milagros o que tiene poder de Dios, sino que tú eres la respuesta de Dios. Not some other prophet or somebody that shows the signs, but he who has the answers from God. Tú eres Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. You are God, you are the Son of the living God. Tú eres el Cristo, la respuesta de Dios dada al hombre. You are the Christ, the answer from God given to men. Por eso el título de hoy. That is why we have today's title. ¿Ustedes por qué creen en Jesús? Why do you believe in Jesus? ¿Quién es Jesucristo para ustedes? Who is Jesus to you? Si hablo un poco de mi vida, como es la primera vez que estoy aquí y no me conocen, me gustaría dar este pequeño testimonio. If I speak a little bit of my life, since this is the first time I'm ever here and you guys do not know me, I'd like to give you a little bit of my testimony. Yo nací y crecí en una iglesia cristiana. I was born and raised in a Christian church. Desde que nací, mi mamá me llevaba a la iglesia junto con mis hermanas y mi hermano. From the time I was born, my mother took me to church along with my sisters and my brother. Y crecí en la iglesia, también en el culto dominical de niños. And I grew up in the church, in Sunday school. Crecí conociendo la historia de Noé, la historia de Moisés, la historia de José. Desde bien pequeñito me lo contaban y crecí conociendo las Escrituras. I knew the story of Noah, I knew the story of Moses. From a very young age, I knew the Yes, stories thank you, because they were Jesus, told to glory. me, and I grew up knowing them. Crecí un poco más, me volví adolescente y me gustaba el tiempo de la alabanza. I grew up a little more, I became an adolescent, and I loved worship time. Podía levantar mis manos y decir, Jesús, te amo. I could raise my hands and say, Jesus, I love you. Sabía que Jesús era algo bueno para mí. I knew that Jesus was something good for me. Así me habían inculcado en mi familia. That is what I had been taught growing up. Eran los valores y la fe que mi mamá tenía. Those were the, La fe, faith, the faith. No, I was trying to think of the other word. Yeah, that. valores, Values. values. Those were the values and faith that I have been taught. Pero yo en el colegio tenía un amigo que era musulmán. But in school, I had a friend who was a Muslim. En ese momento yo pensé, So I thought, él es musulmán porque sus padres son musulmanes y yo soy cristiano porque mi madre es cristiana. he's a Muslim because his parents are Muslim, and I'm a Christian because my mother is a Christian. Él ha nacido en una familia musulmana, yo he nacido en una familia cristiana. He's been born in a Muslim family, and I've been born in a Christian Por eso su fe y la mía es diferente. family. And that's why our lives are different. Pero un día pude darme cuenta de lo que las escrituras realmente nos dicen. Come on. Then one day I found what the scriptures actually say. Me di cuenta cuál era el problema del hombre. And I realized what was man's problem. Yo creía en Jesús, pero realmente no entendía por qué la Biblia nos dice que todo hombre necesita creer en Jesús. I believed in Jesus, but I didn't quite understand why the Bible actually says that every man needs Jesus. ¿Por qué no solo yo, sino todo hombre de este mundo necesita a Jesucristo? Why not only I, but every man on this earth needs Jesus. Y podemos ver que en la Biblia que Dios cuando creó al hombre lo creó a su imagen y semejanza. And we can see in the Bible that when God created man in his own image, ¿Qué significa que fuimos creados a su imagen y semejanza? which means that we've been created in his image. Hoy día entendemos por imagen como una foto, ¿no? Todos que tenemos celulares vemos las imágenes, ¿no? Como las fotos. Nowadays, when we think of an image, we have a picture, we have a cell phone, and we can see different images. Pero a Dios no le podemos ver como en una foto, en una imagen, ¿verdad? But we cannot see God the way we see a picture. Porque la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu, por eso no le podemos ver a la vista. Because the Bible says in John 4:24 that God is spirit, and that's why we can't see him with the naked eye. Ni podemos decir que ningún objeto es Dios, porque ahí no está Dios, Dios es espíritu. We can say any object is God because that's not God. God is a spirit. Que fuéramos creados a su imagen y semejanza significa que Dios nos creó con la misma esencia que es Él, quiere decir que nos dio de su espíritu. Having been created in his own image means that we have that same essence. De entre todos los animales, de entre todos los seres vivos, solo al hombre Dios dio de su espíritu para que de esta forma pudiéramos estar juntos con Él. Of all living creatures, only man has been given God's spirit so that we could have communion with God.
De igual manera que cuando Dios creó al pez, lo creó con aletas y escamas para poder nadar en el agua, Dios creó al hombre con espíritu para que estuviera junto con él. Just like God created fish with Yes, scales and hallelujah. gills so that they could be in water, He created men in a manner that we could have communion with God. Y de la misma forma que esencialmente el pez necesita el agua para vivir, el hombre necesita estar junto con Dios. And just like fish need water to live, man needs God. Y es por eso que Dios sopló ese aliento de vida en el hombre y se volvieron seres vivientes. Amén. And that is why God breathed that breath of life into man and we became living. Si nosotros tomamos un pez y lo dejamos aquí en el suelo, ¿qué ocurrirá? If you take a fish and just leave it on the floor, what happens? ¿Qué ocurrirá? Muere. Morirá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita el agua, ¿verdad? Para vivir. Why does it die? Because it needs water, correct? De la misma forma, Dios creó al hombre para estar junto con Dios. Come on. Same way God created man so man could be with God. Y estando solo junto con Dios, el hombre puede vivir. And being with God having communion, man having communion with God, man is able to live. Por mucho que yo le dé de comer al pez o piense que tenga frío y le cubro con una manta, no solucionaré su problema porque necesita estar en el agua, ¿verdad? As much as I can cater to that fish and maybe think it's cold and give it a blanket, what the fish needs is water. Aunque le dé mucho dinero o le ponga un collar de perlas, no le servirá, necesita el agua. I could give that fish money, or I could give him a string of pearls, and that still would not make it live. De la misma forma, el hombre fue creado para estar junto con Dios y solo cuando está junto con Dios puede gobernar la tierra, sojuzgarla y multiplicarse. Hallelujah. Thank you, The Jesus. same way God was created to be with God, to have communion with God. And that is the only way that man can rule over earth. Amén. Es la forma en la que puede disfrutar de las bendiciones de Dios. And that is how a man can enjoy the blessings that God has given. Porque Dios lo creó de esta forma Because that is how God created. y dio un pacto con el hombre. And he made a pact with Además de bendecirle, le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. Not only did he tell them, do not eat from the tree of knowledge of good and evil, because surely you will die. Todos sabemos que en Génesis 3, Satanás tentó a Adán y a Eva y engañándolos los hizo comer de ese árbol que Dios les dijo que no comieran. Amen. We all know that in Genesis 3, Satan tempted or deceived Adam and Eve, making them eat of the tree that they were not supposed to eat. Y ese es el comienzo de todo sufrimiento del hombre. And that was the beginning of mankind's suffering. No comas de este árbol, porque ciertamente del día que de él comieres morirás. Do not eat of this tree, because surely the day you eat, you will die. Espiritualmente murieron. Spiritually, they did die. El hombre que estaba junto con Dios, ¿qué ocurrió en su vida con esa muerte espiritual? El Espíritu de Dios que estaba en ellos los abandonó, quedaron separados de Dios. And what happened to men who had communion with God? The Spirit of God that was in them left them. El pecado de Dios entró en él, por lo que dice la palabra de Dios, que por cuanto todos tienen este pecado, por cuanto todos venimos de Adán y Eva, estamos destituidos de la gloria de Dios. And that is how sin entered the world. And that is the word says that for all have sinned De and por- are not worthy of the glory of God. Ujú. Ok. Creo que es muy buena traductora. Es que pues no es fácil escuchar el versículo en español y decirlo en inglés, pero lo hace muy bien. Ah. La palabra de Dios dice que por cuanto todos nacemos con este pecado, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, estamos separados de Dios. The word of God says that because we are all born with this sin, we are separated from God. We cannot have communion with Him. Podemos ver que desde ese acontecimiento, el hombre que fue creado como un ser espiritual, el ser humano, quedó separado de Dios y con la condenación del pecado. And we can see that from that moment, man was separated from God, and Under sin. what was the and- last part? Under sin, condemnation of sin. Oh, under condemnation of sin. En primera de Juan 3:8 dice la palabra de Dios que el que está en pecado pertenece al diablo. Says that anyone who is in sin belongs to the devil. El hombre, desde que entró el pecado en su vida, quedó separado de Dios, Amén. quedó en pecado
y quedó atrapado bajo la autoridad de Satanás. From the moment sin entered men, he became separated from God. Separado de Dios, en pecado He was in sin y bajo la autoridad de Satanás. and under Satan's authority. Como dice la palabra de Dios en Efesios 2:2, As the word Hallelujah, says in thank you, Ephesians Jesus. 2:2, también nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. in which you once walked, following the course of this world, following the prince of power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. En el 1, ¿qué dice? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. And what does one say? And when we were dead in our trespasses and sins. El ser humano, el hombre, desde Génesis 3, desde Adán y Eva, ¿qué ocurrió? Quedó muerto en delitos y pecados. What happened to man from Genesis 3? Whenever that sin entered through Adam and Eve, we became dead in trespasses and sins. Y desde ese momento, no solo nuestro espíritu estaba muerto, sino que vivíamos atrapados conforme al príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás. And from that moment on, not only was the spirit dead, but we also became Trapped o belong entrapped under, under the authority. under Satan authority. Amen. Esa es la condición en la que quedó el hombre. That is the condition that Hallelujah, was thank left you, in. Jesus. Por eso el hombre sufre. And that is why man suffers. Pero esto no te lo enseñan en el colegio. But this you're not taught in school. Muchos padres tampoco lo pueden enseñar a sus hijos. A lot of parents are not able to teach their Y children. solo te pueden decir, ven a la iglesia. And they can only say, go to church. Cree en Jesús, creer en Jesús está Believe in bien. Jesus. Believing in Jesus is good. Ese era mi caso. That was my case. Sentía que creer en Jesús era bueno, I believed that believing in Jesus was a good thing. pero no sabía cuál era mi problema por el cual yo tenía que creer en Jesucristo. But I did not know what was my problem and why I needed to believe in Jesus. ¿Por qué Dios se tuvo que hacer hombre y venir a esta tierra a Why morir? did God have to become man and come to this earth to die? ¿Qué tiene que ver conmigo que Él muriera y resucitara? What does that have to do with me that he had to die and ¿Cuál- come back to life? ¿Cuál es el problema que yo tengo que la muerte y resurrección de Jesucristo soluciona mi problema? What is the problem that I have that the death and resurrection of Jesus Christ solves? Jesucristo, al morir en la cruz, dijo, consumado es. ¿Qué consumó Él en mi vida? When Jesus Hallelujah, died on thank the you, cross, Jesus. he said, it is finished. What is it that he finished in my life? Yo no entendía la respuesta a estas preguntas, por lo que, aun viniendo a la iglesia, sufría. I didn't understand the answer to these questions, and that is why even though I came to church, I was suffering. Que he visto al pastor Juan Ortiz hablar de su hijo, el que ha llegado un poco más tarde. ¿Está aquí? No sé. I've spoken to Brother Johnny about his son, who is supposed to get here later. I don't know if he's here yet, Es que yo le entiendo muy bien, because I understand him perfectly. porque yo era así también. Because I used to be that way. A mí me costaba ir mucho a la iglesia, I had a hard time going to church porque tenía que jugar al fútbol, because I needed to play soccer. porque había otros muchos planes más divertidos que venir a la iglesia. Because I had so many other things to do that were way more fun than coming Y el to venir a la iglesia no es que pensaba que estaba mal, sino que me aburría. And coming to church is not that I thought it was bad, it's just that it was boring. Pensaba que creer en Jesús era algo que estaba bien y era bueno, pero no sabía por qué tenía que creer en I Él. believed that believing in Jesus was something good and everything, but I didn't understand. Aun creciendo en una iglesia y conociendo las historias de la Biblia, no entendía por qué había de ser Jesús, solo Jesús en mi vida. Even though I grew up in church and I knew all the Bible stories, I didn't understand why it had to be Jesus and only Jesus. Entonces solo clamaba a Jesús en el tiempo de exámenes. So I could only call on Jesus whenever it came time to taking tests. Cuando venían los exámenes importantes en el colegio que tenía que aprobar, ahí pedía ayuda a Jesús. When important tests in school came about, that's when I really prayed. O cuando en el colegio estaba alguna situación, pues ahí pedía a Jesús. Or when I was in trouble in school, then I came to Jesus. De alguna forma me sentía como que me aprovechaba de Jesús. In a sense, I was like just taking advantage of Jesus. Era un poco egoísta por mi parte. It was a little selfish on my side. No entendía por qué tenía que creer en Jesús. I didn't understand why I needed to believe. En otras palabras, no entendía por qué vino Jesucristo. In other words, I didn't understand why Jesus came. ¿Cuál era el problema del hombre que
que hace que yo tenga que creer en Jesucristo. What was the problem that man had that made me believe that I had to believe? Entonces pude entender esto en la Biblia, And then I was able to understand this in the Bible. que yo nací separado de Dios, That I was born separated from God. que el hombre quedó separado de Dios, That man was separated from God. quedó bajo la condenación del pecado Was under condemnation of sin. y bajo la autoridad de Satanás. And under the authority of Satan. Por eso sufro. That is why I suffer. La ciencia evoluciona. Science evolutionizes. Ajá. La tecnología evoluciona también. Technology develops. Gloria a Dios, Ajá. aleluya. La medicina, cada vez hay mejores medicamentos. There's way better meds when it comes to medicine. It just keeps developing and getting better. Desde otras partes del mundo están conectados con nosotros hoy aquí en el culto a través de las redes sociales. There's other parts of the world that are connected now with us through social media. Cada vez la educación avanza, Education is more advanced. pero esto no puede ser, el problema del hombre no puede ser solucionado por estas cosas. But the problem that man has cannot be solved by all these things. Y aún así, aunque todo evoluciona, el problema mental en el hombre cada vez hay más. And even though everything evolves, Mental problem. the mental problem that man has is worse. El mundo evoluciona en medicina, tecnología, educación, pero cada vez hay más casos de depresión. The world just keeps evolving in technology and education and medicine, but there is more and more depression. La ansiedad ya no se considera como un problema mental, sino algo normal en la vida de una persona. Anxiety is no longer considered a mental problem, but just a normal thing that everybody has. Problemas mentales o desorden mental, Mental disorders. podemos ver que día a día, continuamente, la gente sufre por estas cosas. We can see all the time that people continue to suffer from these things. Esto no comienza en ustedes. This doesn't begin in us or in you. Este es el resultado de un estado espiritual que hay en nosotros. This is the result of a spiritual condition that is within us. Ese es el resultado que aparece en mi día a día por vivir una vida separado de Dios, en pecado y bajo la obra de Satanás. This is a problem that appears in my life, in everyday life, because I am separated from God and under Satan's authority. Por eso vino Jesucristo. And that is why Jesus Christ came. Ese problema ni siquiera comenzó en mí, pero está en mí. This problem didn't even begin with me, however, it is within me. Por lo que yo no lo puedo solucionar por mí mismo. That is why I cannot solve it for myself. El hombre intenta solucionarlo por sí mismo, pero no puede. Man tries to solve its own problems, but Por- can't. Por eso podemos ver en distintas civilizaciones, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Corea, en África, el hombre en su esfuerzo intenta recibir una ayuda divina de Dios. And that is why we can see in different civilizations, in Hallelujah. America, Thank you, in Latin Jesus. America, in Africa, in Korea, that man tries to have some kind of Divine help. Divine help. divine help. Como es un ser espiritual, busca una respuesta espiritual en aquello que considera que le puede ayudar. Dios, aleluya. Because man is a spiritual being, man seeks out a spiritual answer wherever he thinks he might be able to find it. De ahí nace la idolatría. And that is where idolatry is born. Ahí es cuando ven un árbol que a lo mejor piensan que aquí está el Espíritu de Dios o algo que le puede traer suerte y empiezan a adorarlo. And that is why man sometimes when we see a tree and thinks, oh well, maybe this is where the Spirit of God is, and begins to worship it and believe it's like a lucky charm maybe, Ujú. and continues to worship something that isn't God. Esta es la razón por la que el hombre crea supersticiones pensando que les puede ayudar. And this is why superstitions are created, thinking that is something that can help. Que si un trébol de 4 hojas o un gato negro o cualquier cosa, amuleto que le pueda generar suerte. Or anything that can be lucky. Y el hombre vive una vida creyendo en estas cosas. And man lives a life believing in these things. Pero la palabra de Dios dice en 1 de Corintios 10:20 que ustedes no compartan esa fe, porque si creen en eso, detrás de ello realmente obra Satanás. But the Word of God says in 1 Corinthians Aleluya. 10:20. Thank you, Jesus. 10:20, not Que- to believe
en no creer en estas cosas, porque detrás de estas cosas realmente obran los demonios. Not to believe in these things because behind these things is where demons and spirits work. Por eso el hombre está bajo sufrimiento. And that is why man is under suffering. Tiene que encontrarse con Dios, pero está separado de Dios. Yes. Man wants to seek God or find God, but is separated from God. Tiene la condenación del pecado. Has been condemned to sin. Y Satanás, quien viene a matar, robar y destruir, está obrando en su vida. And Satan, who is here to kill, steal, and Dice, destroy, está obrando en sus vidas. is working in man's life. Por eso el hombre sufre. That is why man suffers. Al creer que algo le puede traer una respuesta, pero como no está la respuesta ahí, más y más mentalmente empieza a sufrir. Believing that he might be able to find the answer, but upon not finding the answer, he suffers more and more. Empieza a buscar una respuesta en otras cosas para sobrevivir, pero como no hay respuesta, sufren más y más. And begins looking for answers in other places, but because he's not able to find answers, he suffers more and more. Por eso sus cuerpos también están cargados y trabajados. And that is why his body is also tired and heavy laden. En border. Un día, por supuesto, todos morimos y el destino es el infierno. One day, of course, we will all die, and destiny is hell. Por supuesto, para aquellos que no han recibido la solución al problema del pecado. Of course, it is for those who have not received the answer to the problem of sin. Pero ni siquiera el problema acaba ahí, sino que aquellos que no han encontrado esa respuesta, los mismos problemas pasan como maldición a sus siguientes generaciones. But the problem doesn't even end there, because those who have not found the answer Por, pass that problem along to the to the next. next generation. Por eso decimos de tal palo tal astilla, ¿verdad? And No sé cómo se I dice don't know what happened. en inglés. I mean, I know I've heard it, but Igualito que el padre es el hijo, but decimos. yeah, and then there's a saying in Spanish that, you know, the sty looks like, not the sty, El hijo es igualito al padre, ¿no? Decimos. yeah, like the father is, like the son is just like the father. Yo he llegado a la iglesia y he visto un grupo de alabanza. I've come to church and I've seen our worship team. Entonces, mira, el papá, el hijo, así. The father, the son, La mamá. the mom. Hay un parecido, ¿no? Un ADN que se repite, parecido. There's a likeness, DNA that repeats the likeness. Espiritualmente es lo mismo, un ADN que pasa a las siguientes generaciones. Spiritually, it's the same thing. It's a DNA that is passed to the next generation. Esa es la condición en la que está el hombre. That is the condition that man is That's under. right, man. Y busca una respuesta, pero no la puede encontrar. Man seeks an answer, but is unable to find it Por la condición en la que está. because of the condition that No hay nada que pueda hacer por sí mismo para salvarse. there is nothing that man can do for himself. Por eso es Dios mismo quien vino a esta tierra para salvar al hombre. And that is why God himself came to this earth. Vino en forma de hombre porque quería salvar al hombre. He came as a man because he wanted to save man. ¿Quién es Él? Who is he? Jesús. Jesus. Jesús significa Salvador. Jesus means savior. Él vino a salvar a su pueblo, a salvarnos porque estábamos en esa condición. He came to save his people. He came to save us because we were under this condition. Entonces no era un problema que yo solo tengo, sino que todo el mundo tiene. This is not a problem that only I had, but the entire world. Y Jesucristo vino para salvar al hombre. And Jesus came to save man. Por eso vino en forma de hombre. That's why he became. Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. He came to his own, but his own did not receive him. Mas aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que le recibieron, Dios le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. But those who believed in his name, those who received him, he gave authority to be called the children of God. Que fuéramos hechos al creer en Él y recibirle hijos de Dios, quiere decir que antes no éramos hijos de Dios. That says that having been given the opportunity to be called children of God means that before that we were not children of God. Está hablando de que mi problema es mi problema de pertenencia. ¿Quién es el dueño de mi vida? Which means that my problem, why is that my problem? Who is the owner of my life? Al igual que hemos leído, podemos ver que era Satanás quien gobernaba y nos traía ese dolor. As we have also read, it is Satan who governed our lives and brought us that pain.
era el estado de condenación en el que yo vivía bajo el pecado, It was the state of condemnation that I lived under sin. viviendo una vida como pez fuera del agua, separado de Dios. Living a life like a fish out of water and separated from God. Por eso vino Jesucristo. That is why Jesus Christ came. Jesús es su nombre que significa Salvador porque vino a salvarnos. Jesus is his name, which means Savior, because he came to save us. Y Cristo no es su apellido, And Christ is not his last name. es el título que él tiene, el oficio. It's the title, Mi nombre es Toñín. his job description. Mi nombre es Toñín. His name is Toñín. My name is Erica. Ella es Erika. Ella es traductora. Bueno, I'm a aquí. translator. Yo soy pastor. He's pastor. Su nombre es Jesús. His name is Jesus. Lo que él vino a hacer es la obra de Cristo. What he came to do was the job of Christ, Esa obra de Cristo solo la puede hacer Jesús. which only Jesus can do. Cristo significa el ungido de Dios. Christ means the Anointed. anointed. Thank you. Al igual que en el Antiguo Testamento, Él es el ungido de Dios porque al igual que en el Antiguo Testamento se ungía a 3 tipos de oficios y Él cumple con esos 3 oficios. He is the anointed because in the Old Testament, the anointed ones occupy 3 positions. Jesucristo vino como verdadero profeta. He came as a true prophet. El profeta dentro del pueblo de Dios tenía la función de guiar al pueblo de Dios, ¿verdad? The prophet within the people of God had the function of guiding the people to God. El profeta se ponía delante del pueblo de Dios y decía, Dios me ha dicho que tenemos que ir en esta dirección o por este camino. De esta forma somos salvos. The prophet would go before the people and say, God has told me that we must take this path, and that was the path to become saved. El profeta explicaba el camino por el que el pueblo de Dios había de ir para caminar junto con Dios. The prophet would explain the path that the people were to take in order to have communion with God. Jesucristo no es un profeta más como otros en la Biblia. Jesus is not just any other prophet. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. He said, I am the way, the truth, and the life, and no one can come through the Father but through me. Los demás profetas guiaban a que caminaran un camino. Jesús dijo, yo soy ese camino. The other prophets would show a way. Jesus said, I am the way. Porque tu problema es que estás separado de Dios, necesitas un camino de vuelta a Dios. Because your problem is that you've been separated from God, you need a way back to God. ¿Quieres encontrarte con el Padre? Tienes que creer en mí. Do you want to find the Father? You have to believe in me. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Jesus said on the cross, it is finished. Él murió por todos nuestros pecados. He died for all of our sins. Por eso en Romanos 8, del 1 al 2, That is why in Romans 8, 1 and 2, dice la palabra de Dios que aquel que está en Cristo ya no tiene condenación. the word says that he who is in Christ is no longer under condemnation. Porque la ley de vida que hay en Cristo, porque Cristo murió en la cruz por usted, te ha librado de la condenación del pecado y la muerte. Because the law of life that when Jesus died on the cross for you has saved you from the condemnation of death. Por lo que mi segundo problema, que era el pecado, también es solucionado al recibir a Jesucristo. Which is why my second problem, which was sin, has been resolved upon receiving Christ. Recordamos que había 3 problemas en la vida del hombre, ¿verdad? There were 3 problems in the life of man, right? Debía estar junto con Dios, pero está separado de Dios. Had to be with God, but was separated from God. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si quieres encontrarte con Dios, si quieres solucionar este problema en tu vida, tienes que creer en mí. And that is why Jesus said, I am the way and the truth and the life. If you want to have communion with God, you have to believe in me. Veíamos que el segundo problema del hombre es que vivía bajo la condenación del pecado. We see that the second problem that man had was that he lived under the condemnation of sin. No hay justo ni uno, por muy bueno que quieras ser, hay pecado en tu vida por lo que hay condenación. There is no just man, not one, No right, no even one. right? Ujú. Just, but Por lo que hay condenación sobre tu vida. that's why there is condemnation over your life. Por eso Jesucristo murió en la cruz por todos tus pecados, del pasado, presente y futuro. And that is why Jesus died on the cross for all of your sins, from your past sins, your present sins, and your future. A través de su muerte, solucionando tu problema del pecado. He put a solution to your problem through his death. Y podemos ver que el tercer problema del hombre es que vivía una vida
bajo la autoridad de Satanás. And the third problem that man had is living a life under Satan's authority. Por eso en primera de Juan 3:8 dice la palabra de Dios que la razón por la que vino el Hijo de Dios fue para destruir las obras del diablo. And that is why in 1 John 3:8 it says that the reason that the Son of Man came to earth was to die and abolish the Destroy the devil's work. Destroy the devil's work. Destroy. Yeah. Thank you. Está haciendo un buen internship. Dios, aleluya. Ese es el problema del hombre y por eso ha de ser solo Cristo. That is the problem of man, and that's why it can only be Christ. Esto solo lo puede hacer Jesucristo. That's right. Christ is the only one who Esto es algo que solo Dios puede hacer en nuestras vidas y lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo. This is something that only God can do in our lives, and He did it by sending His Son, Jesus Christ. Para que de esta forma todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. So that this way all who believe in Him will not be perish but have eternal life. En Marcos 10:45 dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Mark 10:48 says that the Son of Man did not come to be served, but rather to serve His life in rescue for men. El deseo de Dios es que la gente sea salva. The desire, God's desire is for all people to be saved. Por eso envió a su Hijo. That is why He sent His Son. Ese es el método de Dios. That is God's method. De verdad, Cristo murió por nuestros pecados conforme está escrito en las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme está escrito en las Escrituras. Truly, Jesus died on the cross and was, as the Scriptures say, and was resurrected on the third day, as Scriptures say. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? So, what is God's plan? Dios desea la salvación de las almas. God wants salvation Us- of souls. Ustedes han creído y han recibido a este Jesucristo. You have believed and received this Christ. Entonces, ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? So, what is God's plan? El plan de Dios para su vida, primero es que reciba la salvación y segundo es que otros reciban la salvación a través de usted. God's plan in your life, first off, is for you to receive salvation, and the second is for others to receive salvation. ¿Cómo pueden recibir esta salvación? How can they receive, or how can you receive? Al conocer y creer realmente en Jesucristo. By knowing and believing truly in Jesus Christ. No se trata de venir a la iglesia, It's ¿verdad? not just about coming to church. La iglesia te puede ayudar. Al venir puedes oír de Jesucristo, pero es realmente al creer en Él y recibirle que te vuelves hijo de Dios. Church can help you because church will teach you about Jesus Christ, but it isn't until you actually believe in Jesus Christ. Por eso la Biblia nos habla de que la iglesia no es el templo en sí, sino que son ustedes. And that is why the Bible talks about the church not being the building itself, but you. El domingo se reúnen a través de la palabra, reciban fuerza y durante la semana al expandirse en sus campos, sean esa iglesia expandida a las regiones, al campo donde están, a través de los cuales otros pueden conocer de Cristo. We come together to have church to renew our strength so that during the week and wherever we are, we can have that word or we can have that word working through us to those around us, whether it be at work or wherever we go. Por eso, conclusión, ya estoy acabando. Conclusion. Hemos alabado muy fuerte a Dios, pueden que estén cansados. We have worshiped God very strongly and you must be tired. Voy a acabar con una conclusión. I'm going to conclude. Ustedes, ¿por qué creen en Jesús? Why do you believe in Jesus? Muchos, había una multitud que seguía a Jesucristo. There was a multitude that followed Jesus. Conocen el episodio donde Jesús multiplica los panes y los peces, ¿verdad? You know the story about when Jesus multiplies the bread and the fish. Donde había 5.000, en aquella época se registraba solo a los hombres, contando a las mujeres y los niños, habría más de 10.000 personas. Where there was 5,000, and at that time it was only the men that were counted, but counting women and children, there was more than 10,000 people. Con unos panes y peces, con unos pocos panes y peces, Jesús dio de comer a todos. With just a few loaves of bread and fish, Jesus fed everybody. ¿Sabéis qué ocurrió en la vida de estos 10.000 personas? Do you know what happened in the life of these 10,000 people? Querían hacer a Jesús rey. They wanted to make him king. ¿Saben por qué? Do you know why? No porque creían que era el Mesías, Not because they believed he was the Messiah,
sino porque si le hacemos rey a este que puede multiplicar los panes y los peces, nunca más vamos a pasar hambre. Because they thought, hey, if we make king this man who can multiply bread and fish, we will never again be hungry. No sé quién es, no sé por qué, pero él multiplica panes y peces. Hagámosle nuestro rey. He can make bread and fish multiply. Let's make him king. No necesitamos preocuparnos más por el comer. We don't need to worry about eating every Por eso Jesús, sabiendo esto, huyó y salió corriendo. And that is why when Jesus found out, he took off and left. Amén. ¿Por qué creen en Jesucristo? Why do you believe in Jesus? ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús preguntó. Who do the people say I am? Jesus asked. Uno es como Jeremías. Algunos dicen que tú eres como Juan el Bautista. Some say that you are like Jeremiah. Some say that you are like John the Baptist. Como Juan el Bautista, ¿por qué? Juan el Bautista preguntaba, arrepentíos, y traía un gran avivamiento o cambios en la sociedad. Why John the Baptist? Because John the Baptist asked people to repent and brought a change to society. Y al igual que Juan, Jesús hizo muchos cambios en la sociedad. And just like John, Jesus made a lot of changes in society. Pero otros dicen que ese Jesús es como Elías. But others say that Jesus is like Elijah. ¿Por qué? Porque también en Jesús había un poder espiritual de Dios, al igual que Dios obraba con Elías. Why? Because Hallelujah. even Thank in you, Jesus, there Jesus. was a spiritual power from God, the way that God used to work with Elijah. Al igual que Dios obró en otro tiempo con Elías, también está obrando con este tal Jesús, sanando a enfermos. Just like God worked with Elijah in some other time, he worked through Jesus, healing the sick. Hay otros que dicen que Jesús, tú eres como Jeremías, Others say, Jesus, you're like Jeremiah. el profeta llorón que tiene las lágrimas, ¿no? I don't know how this Like the tears, Well, I mean, I know that's here. But, the one who cry. Jeremiah, the crying prophet. Ajá. Porque también, al igual que Jeremías, se ponía a orar y tenía ese corazón hacia el pueblo. Because just like Jeremiah, he would pray and had that heart for the people. Hay otros que dicen que Jesús es como algún otro profeta, And some others say that Jesus is like some other prophet, una religión más. another religion. Hay budistas, hay musulmanes, hay cristianos, hay católicos. Jesús es uno más de ellos. Jesus is just one more. La gente habla así de Jesús. People talk like that about Jesus. ¿Quién es Jesús para usted? Who is Jesus? ¿Por qué creen en Jesucristo? Why do you believe? ¿Por qué han de creer en Jesucristo? Why should you believe? ¿Por qué otros deben creer en Why Jesucristo? should others believe in Jesus Christ? Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Peter confessed, you are the Christ, the Son of the living God. ¿Qué estaba confesando en este momento Pedro? What was he confessing at that moment? Estaba confesando que tú eres el Mesías, el que había de venir para solucionar el problema del hombre que no puede solucionar por sí mismo. He was confessing that you are the Messiah, the one who is to come to solve the problem that man had within himself. Tú eres ese profeta a través del cual podemos encontrarnos con el Padre. You are that prophet through which we can actually find communion with the Father. Tú eres el Cristo que al morir en la cruz nos vas a librar del pecado. You are the Christ who dying on the cross will save us from sin. Tú eres el Cristo que nos va a liberar de la autoridad de Satanás. You are the Christ who will free us from Satan. Tú eres ese Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are that Son of God, the Christ, the Son of the living God. En ese momento Jesús le dijo a Pedro, So in that moment, Jesus said to Peter, bienaventurado eres. Gloria a Dios. Blessed. Blessed are you. Significa bendecido eres, ¿verdad? Bienaventurado, bendecido eres, Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. And on this rock I will build my church. Ujú. No lo dijo por otra cosa. He didn't say it for any other reason. Es que eres muy buen hermano, que sirves muy bien a la iglesia, vas a ser bendecido. No fue por eso. He didn't say, oh, you're a good brother that serves well in the church, you will be blessed. No, that was not the reason. Pedro, qué buena personalidad tienes, qué agradable eres, bendecido eres. You have such a good personality. You are so nice. You are blessed. Pedro, es que ayudas muchos a los demás, bendecido eres. So many people. You are so blessed. No dijo eso, He did not say that. sino que cuando él pudo confesar, entendiendo quién era Jesús, por qué había de creer en él, y pudo confesar quién es él, Dios le bendijo. However, when confessing that he understood who Jesus was and what Jesus could do in him,
Jesús, tú no eres como Jeremías, Elías o algún profeta. Jesus, you are not like Jeremiah or Elijah or some other prophet. Tú eres el Mesías, el que había de venir, el Hijo del Dios viviente. You are the Messiah, the one who is to come, the Son of the living God. Eres aquel que ha venido para cumplir con todas las profecías del Antiguo Testamento. That which has come to Hallelujah. fulfill all the Thank you, Jesus. prophecies. Eres aquel que ha venido para cambiar la historia de la humanidad. That who has come to change the history of mankind. Eres aquel a través del cual cualquier persona que cree en ti y te recibe es salvo. You are that who, through who anyone who believes in you will be saved. El llegar a entender esto y poder confesarlo es bendición a sus vidas. Having come to understand this and being able to confess it is a blessing. In Por lo que os bendigo para que cada una de sus reuniones, cada vez que se reúnan, puedan hacer esta confesión delante de Dios. And that is why I commend that every time you guys get together, you can make this confession before God. Gracias, Jesús, porque tú eres mi profeta. Thank you, Jesus, because you are my Hallelujah. prophet. A través de ti puedo llegar a Dios. And through you I am Yes, blessed. Lord. Gracias porque como mi verdadero profeta, hoy guías mi camino. Thank you because as my true prophet, you can lead my way. Gracias, Señor, porque viniste como mi verdadero sacerdote. Thank you, Lord, because you've come as True priest. true priest. Thank you. Y es a través de tu muerte que mis pecados han sido perdonados. And it is through your death that my sins have been forgiven. Yo me equivoco. I am wrong. Continuamente, durante la semana, soy engañado. Constantly through the week, I might be deceived. En muchas ocasiones caigo en pecado. A lot of the times I fall in sin. Gracias, Señor, porque tú, Jesucristo, viniste como mi verdadero sacerdote a morir por todos mis pecados. Thank you, Lord, because you, Jesus Praise Christ, God, came as hallelujah. my true priest Y hoy puedo decir que soy justo por ti. to relieve me of my sins, and now I can say that I've been justified for you. Tú que has venido a mi vida como verdadero sacerdote, obra en mi vida trayéndome la sanidad. Hallelujah. You who come through, to my life as the true priest, work in my life, Giving me true healing. Healing me. healing me. Es un poco larga la frase. Gracias, Jesús, porque viniste como verdadero rey. Thank you, Jesus, for coming as a true king. Hoy también haz que esta confesión de que Jesús es el Cristo sea mi confesión. And today, make this confession of Jesus being the true Christ be my confession. Tú que viniste como mi verdadero rey con toda autoridad para destruir la obra de Satanás, obra en este momento para quebrantar la oscuridad y las tinieblas que obran en mí y alrededor. Dios, aleluya. You who came as the true king, work through me to abolish the works of darkness Ok, that surround me. perfecto. Ese es nuestro Jesucristo. Amen. That is our Jesus Christ. ¿Cuál es el problema del hombre? What is man's problem? No es su situación, It's not his situation. es un problema espiritual. It's a spiritual problem. Cuando Pedro hizo esta confesión, Dios le bendijo. When Peter made this confession, God blessed him. Bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás. Blessed are you, Simon Peter, son of Jonah. Esto no te lo reveló carne ni sangre, no es porque el pastor te lo ha contado, sino que Dios te lo ha dado a ti. This wasn't revealed to you by flesh and blood. It wasn't because pastor told you, but rather because God had revealed it to you. Que hoy puedan creer en este Jesucristo es gracia de Dios en sus vidas. That we are able to believe in this Jesus Christ is a grace from God. Pero hay una gran bendición sobre esta confesión. There is a great blessing over this confession. Jesucristo le dijo, ya decía yo, perdón, estoy en otro lado. Jesus Christ said En el 17, in 17, Gloria a Dios, aleluya. perdona, en el 18, 18, te bendigo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. I bless you, Peter, and on this rock I will build my temple. Sobre esta confesión, tu vida va a ser edificada. Over this confession, your life will be edified. Porque en tu vida puedes confesar que Jesús, quien es el Cristo, es la respuesta a mi vida. Tu vida, Dios la edificará. Because you have been able to confess, Yo edificaré mi iglesia. I will build my church.
Dios dice, yo edificaré tu vida. Yes. God says, I will Hallelujah. build your life. Porque puedes confesar que Jesús es el Cristo, la solución a los problemas de tu vida. You are able to confess that Jesus is the Christ and the solution to Es your por problem. eso que Dios edifica la iglesia, edifica tu vida. And that is why life builds the church. He builds your life. Si puedes hacer esta confesión, ¿qué ocurrirá? If you can make this confession, what's going to happen? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. The doors of, well, let me just read it. Es de 18 de las PAC. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta Shall confesión. not prevail against it. Cuando tienes la confesión de que Jesús es el Cristo, la oscuridad es quebrantada. When you make the confession that Jesus is the Christ, darkness is broken. Y también le dice, porque tienes esta confesión, es la confesión que puede salvar a otros. And because you have this confession, it is this confession that can save others. Mira, aquí tienes las llaves del reino de los cielos. Here, Dios. right, keys to heaven. No es para que esté, como muchos piensan, en la puerta abriendo y cerrando cuando entra alguien y It's not like salga. what a lot of people picture St. Peter being at the gate of heaven waiting to let people in. Sino que le estaba diciendo, esta confesión de que realmente Jesús es el Cristo, que es el Salvador, son las llaves para que cualquier persona que la confiese y que la reciba pueda entrar a los cielos. He was rather saying that this confession of knowing that Jesus Christ is Lord En is este, the key con este, that others, I'm sorry, Sorry. can also come to the gates of heaven. con esta confesión vas a tener respuestas a la oración. This confession will help you have answers to your prayers. Todo lo que atares en el cielo, en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es de 19 in the end. That everything that you bind on earth will also be bound in heaven, and everything that you lose on earth will also be loosed in heaven. Nuevamente, ¿quién es Jesús para ustedes? So again, who is Jesus? Es alguien que puede sanar mi enfermedad. Is he someone who can heal your illness? Por supuesto, es alguien que Jesús puede cambiar mi situación. Jesus can change your situation. Pero sobre todo, Él es el Cristo. But above all, he is the Christ. Es alguien más allá que simplemente puede cambiar mi situación. He is way more than just being able to change you. Es alguien que me da la salvación espiritual. He is someone who can give you spiritual salvation. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en sus vidas. I bless you so that this word can be fulfilled in your life. Que sea la iglesia que todos los domingos en cada una de las reuniones puedan confesar que Jesús es el Cristo. That you might be the church that every Sunday and in every reunion you might be able to confess that Jesus Christ is Lord. Que Jesús es la respuesta que Dios ha dado al hombre. That Jesus is the answer that God has given to men. Vamos a orar. Let's pray. Gloria a Dios. Aleluya. Dios Padre, te damos gracias por tu nombre. Heavenly Father, we give you thanks for your name. Gracias porque enviaste a Jesucristo como nuestro camino. Thank you for sending Jesus as our pathway. Estábamos muertos espirituales y perdidos en el pecado, We were dead spiritually and lost in sin, bajo la autoridad de Satanás. under the authority of Satan. Pero tú enviaste a Cristo a nuestras vidas. But you sent Christ into our lives. Gracias porque cuando no había camino, Jesús vino para hacer camino. Thank you because when there was no way, Jesus came to make a way. Gracias porque Jesucristo murió en la cruz por todos mis pecados. Thank you because Jesus died on the cross for all of my sins. Gracias porque Él vino para librarme de toda obra de Satanás. Thank you because he came to save me from all works of the devil. Al igual que Pedro, que hoy yo pueda confesar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Just like Peter, let me confess that you are the Christ and the Son of the living God. Que mi vida sea edificada sobre esta confesión. That my life might be edified through this confession. Que esta iglesia sea la iglesia que confiesa que Jesús es el Cristo. That this church might be the church that confesses the Christ. Que sea la iglesia que tú usas, Señor, para la salvación de las almas. That it might be the church that you use, Lord, to save souls. Que se vuelva la iglesia que cualquiera que entre pueda realmente llegar a hacer esta confesión. That it might become the church that anyone who comes through may be able to make this confession. Que sea la iglesia que levanta discípulos que pueden confesar igual que Pedro. Let it be the church that raises disciples who are able to confess just like Peter did. Te damos gracias por la vida del pastor Juan, su esposa y familia. We thank
Gracias por cómo ellos han servido a esta comunidad. Thank you for how they have served this community. Bendícelos para que a través de ellos se levanten los discípulos como Pedro. Bless them so that through them the disciples can raise just like Peter. Que se levanten los discípulos, al igual que lo hizo Jesús, para que puedan ir y hacer discípulos a todas las naciones. That disciples might be raised just like Jesus made and go and make disciples to all nations. Que su alabanza y su confesión de que Jesús es el Cristo llegue hasta lo último de la tierra. That their worship and confession that Jesus Christ is Lord might come to all the ends of the earth. Bendice la vida de cada uno de los hermanos y familias que están reunidas aquí. Bless the lives of every single person and family who is here. Que podamos entender hoy por qué he de creer en Jesucristo. That we might be able to understand today why we are to believe in Jesus. Al entender el problema del hombre, que realmente, Señor, tú estés obrando, edificando sus vidas en Cristo. Understanding the problem that man has, that you might be able to work in us and edify our lives through Jesus Christ. Gracias, Señor, por Jesucristo, que de hoy en adelante guía mi vida por el mejor camino. Thank you, Lord, for Jesus Christ, who from now on can guide my way. Gracias, Señor, por Jesucristo, que a través de tu palabra nos sana. Thank you, Lord, for Jesus Christ, for your word through Jesus Christ, which is able to heal us. Gracias, Señor, por Jesucristo, que obra destruyendo las obras de Satanás. Thank you, Lord, for Jesus Christ, who destroys the works of the devil. En el nombre de Jesucristo, quien está vivo, oramos. In Jesus Christ's name who lives, we pray. Amén. Brevemente me gustaría que el hermano Amílcar pues, pudiera salir y dar su testimonio. I would very much love for Brother Amílcar to come up and give us his testimony. Amén. ¿Pueden sentarse? You may be seated. No me voy a tardar, lo prometo. I will not take long, I promise. Mi nombre es Amílcar de León, soy primo de Hugo. Amílcar de León. O de Rivera. Amílcar. My name is Amílcar de León. Rivera. Rivera, and I'm Hugo's cousin. Y estoy muy agradecido de estar acá con ustedes. Hablábamos justo con mi primo que pensábamos vernos en Guatemala o en México. I'm Pero- very happy to be here with you guys. My cousin and I were talking about how we were planning on seeing each other maybe in Guatemala or Mexico. Pero el plan de Dios era vernos acá But God's plan was for us to find each other here y conocerlos a todos ustedes. and to know all of you. Y estamos muy agradecidos por eso. And we are very thankful for that. Gracias. Solo quiero compartir algo rápidamente. ¿Por qué es tan importante el mensaje que el pastor Toñín acaba de compartir? I just want to share something very briefly, why it is so important, the message that Brother Toñín just shared. Porque de repente pensamos que ese mensaje es solo para los no creyentes. Because a lot of the times we think that that message is only for the non-believers. Pensamos que solo ellos necesitan escuchar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. We sometimes think that only non-believers need to hear that Jesus is the way, the truth, and the life. Pero brevemente déjenme decirles, yo salí de Guatemala como un pastor para venir a ser como misionero a la Ciudad de México. But let me tell you very briefly that I came out of Guatemala to come to Mexico to be a pastor. Y estuve haciendo muchas cosas. And I did a lot of things. Y hasta que llegó un momento en donde hacer la vida de fe era demasiado pesado para mí. And there became a point where living a life of faith became very heavy for me. Yo creía que sabía quién era Jesús, I thought I knew who Jesus was. pero un día alguien me preguntó por qué Jesús es Cristo. But one day somebody asked me, why is Jesus Christ? La pregunta que el pastor Toñín hacía hoy, ¿por qué debes de creer en Jesús? And the question that Brother Toñín was asking is, why should you believe in Jesus? Como yo había nacido en un hogar cristiano, pensé que sabía quién era Jesús. Because I was born in a Christian home, I thought I knew who Jesus was. Me di cuenta que haciendo el ministerio yo podía predicar muchas doctrinas, enseñar muchas cosas, And I figured that having been in the ministry, I could preach a lot of doctrines and a lot of other things. pero la obra de Cristo era algo más en mi predicación, no era el centro. But the work of Jesus Christ was something else in my preaching. It wasn't my center. Creía que el problema de las personas era lo que hacían. I thought that the problem that people had was the things
Porque generalmente eso hacemos, tenemos etiquetas para cada persona de acuerdo a lo que hacen. Because generally that is what we do. We have a label for everybody according to what they do. Entonces mi predicación siempre estaba centrada en que las personas dejaran de hacer lo que estaban haciendo, So my preaching was always centered upon having people stop doing what they were doing. pero siendo honesto, ni yo podía cumplir con mi propia predicación. But being honest, I couldn't even live up to my preaching. Únicamente hablaba de un Jesús que no sabía por qué había venido. I would just talk about some Jesus that I didn't really even know why he had come. Siempre pensaba que las personas necesitaban escuchar de ese Jesús, pero yo estaba bien porque había crecido en un hogar cristiano. I always thought that people needed to hear about Jesus Christ, but I was okay because I had grown up in a Christian home. Hasta que un día alguien me compartió el mensaje que acaban de escuchar Until somebody shared the message that you just heard. y me di cuenta que tenía un problema más grave. And then I found out that I had an even Mi bigger. problema no era lo que hacía, My problem was not what I did, sino cómo había nacido en este mundo. but rather how I was born into this. Había nacido muerto en delitos y pecados I was born dead to trespasses and sins, y vivía bajo el dominio de Satanás. and I was living under the dominion of Satan. Brevemente quiero que imaginen una persona que está muerta, un cuerpo muerto, un cuerpo sin vida, I want you to imagine very briefly someone without life que va en un río. that is floating in a river. Ese río lleva una corriente That river has a current, y hay alguien afuera de ese río viendo que ese cuerpo muerto no se salga de esa corriente. and there's somebody outside of that river seeing how that body isn't able to rescue itself from that current. Ese era yo. That was me. No tenía ninguna esperanza de vivir, I didn't have any hope to live. no tenía ninguna esperanza de salir de esa corriente I didn't have any hope to be out of that current por una sola razón. for one reason. Estaba muerto I was dead. espiritualmente. Spiritually, I was dead. No podía salir de ahí. I couldn't get out. ¿Qué necesitaba para salir de ahí? What did I need to get out of there? Que alguien venciera a la persona que no me dejaba salir de esa corriente. That somebody would take over or overcome the person that wouldn't let me come out of that current. Pero no solo necesitaba eso, But not only did I need that, necesitaba que esa persona entrara a esa corriente, tomara mi vida y soplara aliento de vida en mí. that person to go into that current, take my body and breathe the breath of life into me. Y esa persona solo puede ser Cristo. And that person can only be Jesus. Él vino a deshacer las obras de Satanás. He came to undo the works of the devil. Él vino a pagar por todos mis pecados He came to pay for all of my sins. y Él vino a darme vida para volver a Dios. He came to give me life, so I Por eso Jesús es mi Cristo. and that is why Jesus is my Christ. ¿Por qué les digo esto? Why do I say this? Quiero que leamos brevemente 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, 2 Corinthians 4:4. versículo 3, perdón. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 al versículo 6. 2 Corinthians 4:3 to 6. Through 6. También lo tiene. Es la venganza de lo que le hiciste a Hugo. Le voy a dar lectura. Leo yo un versículo, tú lo lees en inglés y nos vamos así, uno y uno. Yo leo el 3, tú el 3, así. Ya, ok. Dice de la siguiente manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. And it says, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel and the glory of Jesus. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Who is the image of God, for what we proclaim not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and with ourselves as your servants for Jesus' sake. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. For God, who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. ¿Por qué este mensaje es importante? Why is this message important? ¿Por qué tu vida es importante? Why is your life important? Porque solo hay algo que hace temblar a Satanás. Because there's only one thing that Solo hay algo que hace que Satanás huya. there is only one thing that
Solo hay un mensaje que puede quebrantar la autoridad de There's Satanás, only one message that can break the darkness. y es el mensaje que Jesús es el Cristo. And it is the message that Jesus is Christ. Ante ese mensaje, Satanás huye. Upon that message, Satan has to. Por eso lo que Satanás más teme, o a lo que más le tiene miedo, And that is why what Satan fears the most es a una iglesia o a un grupo de creyentes is a church or a group of believers que predican y proclaman que Jesús es el Cristo. who preach and proclaim that Jesus Christ is Lord. Él ha cegado el entendimiento de los no creyentes He has blinded the unbelievers, the a una sola cosa: to one thing, que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. so that the light of the gospel cannot shine on them, the glory of Jesus. Eso es todo lo que Satanás quiere. That is the only thing Hallelujah, that thank can you. Que tú y yo hablemos cualquier tema, no You and importa. I can talk about anything, Que hagamos cualquier otra cosa, can do anything, siempre y cuando no prediquemos que Jesús es as el Cristo. long as we don't preach that Jesus Christ is Lord. Este mensaje no es solo para los no creyentes. This message is not only for unbelievers, Este mensaje es para los creyentes. this message is for believers. Porque el Evangelio es para los evangélicos. Because the gospel is for believers. Que sea un tiempo en donde podamos disfrutar lo que el pastor Toñín decía al final. Let this be a time when we can enjoy what Brother Toñín said at the end. Poder confesar lo que Cristo hizo. Able to confess that Jesus Poder empezar y terminar nuestro día confesando la obra de be Cristo. able to begin and end our day Eso out of Jesus. a todos nos enseñan que el Evangelio hay que obedecerlo, We are all taught that hay que valorarlo, obey, that we y are eso es bueno. worship, and those are good things. pero lo que nunca nos enseñan es que este Evangelio es un regalo de Dios. But what we're not taught is that this gospel is a gift from God. ¿Y qué hacemos con un regalo? And what do we do with the gift? Lo usamos, We use it. lo disfrutamos. We enjoy it. Por eso el Evangelio es una buena noticia, And that is why the gospel is good news. Hallelujah. una noticia que cambia nuestra vida, Amén. Good news that changes our lives. una noticia que nos vuelve a conectar con Dios, The news that connects us again. una noticia que ha perdonado nuestros pecados para siempre, The news that our sins have been forgiven forever. una noticia en la cual Satanás está vencido. The news where Satan has been destroyed. Or Este Evangelio cambió mi vida. this gospel changed my life. Aunque yo estaba en una iglesia, Even though I was in a church, era un pastor, I was a pastor, por dentro estaba vacío. inside I was empty. Hasta que pude recibir por la gracia de Dios el Evangelio y ver cuál era mi problema, pero también que ese problema ya había sido solucionado. Until I was able to receive through God's grace and understand which was my problem and to know that that problem had already had a solution. Y mi deseo y oración para cada creyente es que podamos disfrutar lo que Cristo ya hizo por nosotros. My desire and prayer is that we might all be able to enjoy what Jesus has done for us and confess what Jesus. Porque si hacemos eso, Dios nos va a conectar con las personas a quien Él quiere darle salvación. Because if we do that, God will connect us to those whom He wants to give salvation to. Ese es el deseo de Dios. That is God's Amén. purpose. Que el Señor les bendiga. God bless you all.